Voy a hacerles una presentación del programa Letras y voy a tratar de hacer una presentación distinta a la que normalmente hago porque nos vamos a considerar en un contexto universitario. Entonces lo que quiero hacer es más que una presentación formal, es como una charla, es como contarles la historia. Y a mí me parece que detrás de cada una de las imágenes que yo les muestro, les voy a contar un poco la historia como autor para que la cosa sea un poco más interesante que una presentación corrida o una presentación formal. Entonces, vamos a hacer como un recorrido de los antecedentes, de cómo iniciamos, de cuáles fueron como los puntos nodales de la construcción, algo del estado actual y algo de las perspectivas. Bueno, para eso vamos a utilizar entonces una presentación que usamos nosotros al respecto. El programa Letras tiene que ver claramente con el tema del aprendizaje de la lengua escrita y va a significar un cambio en los paradigmas de la forma como hemos aprendido históricamente a leer y escribir. Y el cambio va a significar que van a desaparecer de tajo cosas como que usamos nosotros, como este tipo de frases que ustedes ven ahí, como sucia sea su oso o como la mula lame la lima. Esta es una caricatura de Quino. Mi mamá amasa sola, hacía masa sola y sale a la masa se amasa en la mesa. La masa es sana, sí, esa masa es sana, y dice Mafalda, lo bueno de ir a la escuela es que uno ya puede conversar en un nivel literario. A mí les voy a contar un poco la historia de la imagen es muy interesante porque es un Quino muy temprano. Ahí se ve que el dibujo de Mafalda es muy elemental y Quino no es educador sino humorista y él está viendo una cosa que ha pasado en la escuela que ha sido rarísima, como muchas cosas pasan en la escuela y hemos simplemente permitido convivir con ellas a pesar de lo raras y de lo absurdas y de lo locas que sean, porque no hemos tenido en ocasiones el coraje de enfrentarlas, de darle las caras y de decir esto no puede seguir así, ¿cierto? Como que la mula amasa y por qué todo eso. Entonces ahí está hablando de una especie de lenguaje raro que sucede en primero de primaria en las escuelas. Y hay otra cosa que les quiero llamar la atención de la imagen, que es el tipo de letra, que es muy sutil, pero jamás lo podemos ver. Como él cuando va a caracterizar la escuela típica le pone la letra pegada. Y después cuando Mafalda sale del contexto y ya va caminando por la calle, utiliza la letra que siempre ha utilizado Mafalda y que siempre se utiliza en la cultura, que es la letra separada, ¿cierto? Hay que llamarla separada, no script. El nombre de script o cursiva es una mala denominación de esa letra, porque letras cursivas, cuando ustedes cogen las fuentes de las letras en Word, por ejemplo, y despliegan, pueden haber 3.000 o 4.000 fuentes, en un procesador normal hay 100 o 200, y script es un tipo de letra pegada, y dentro de las letras script hay 60, 80, 90 tipos distintos de letra pegada, como los hay de letra separada. Entonces, cuando ustedes se meten allí, se llaman fuentes, entonces uno ve Times New Roman, o cosas, esas son las fuentes, las que están ahí, que uno las escoge en el computador. De las pegadas hay N.000 tipos, entonces si uno quiere ser preciso, uno debería decir letra pegada, y si uno quiere ser más preciso, entrar a decir con cuál tipo de letra pegada. Pero evidentemente la letra pegada es una cosa arcaica, ya no se usa en la cultura. La letra pegada dejó de usarse en la cultura desde que se inventó la imprenta. Cada cosa podemos explorarla, ¿cierto? Y es supremamente interesante conocer la historia de la invención de la imprenta, porque Gutenberg, cuando se inventó la imprenta, yo tengo una charla sobre el tema de la letra en la historia, y ahí cuento un poco eso. Él trataba de reproducir con la imprenta la letra de los manuscritos de los monjes. Y la letra de los manuscritos de los monjes era una letra supremamente elaborada, y él fracasó en el intento. Esa Biblia de Gutenberg que uno tanto ve publicada por allí, no es una Biblia de Gutenberg, y Gutenberg murió pobre y quebrado.
y el que supo recuperar la imprenta fue un tipógrafo que se llamaba Jensen, que a él se le ocurrió la idea de utilizar para la imprenta no la letra manuscrita, sino la letra romana, la que usaban los romanos, que era la letra mayúscula separada. Por eso viene el nombre de New Roman cuando ustedes la cogen en el computador, que es una letra que tiene unas paticas debajo que se llama serifa. Entonces él cogió esa letra, la metió en la imprenta y como la letra era, en primer lugar, separada, no tenía el problema de empalmar, porque la imprenta eran unos rieles y metían unas letras de madera. Entonces eso era medio chueco. Pero como no había que empalmar una cosa con la otra, no tenía problema. Y además, tallar las letras. Es que tallar una F en letra cursiva en madera. Sí, hacer una F minúscula es como darse dos bendiciones. Es tremendo, de lo complejo que es. En cambio, una F en letra romana es una raya y otra raya. Entonces, tallarla y ponerla iba a simplificar radicalmente la elaboración de la imprenta. El hecho es que a partir de Jensen, que fue el que se desarrolló la impresión, toda la letra en la cultura se volvió separada. En la cultura, la escuela, ella es peculiar, sigue sus avatares y entonces la escuela pelea, dice una cosa, está la discusión bizantina, si es una letra o la otra, pero la letra y la opción por la letra es una opción cultural e irreversible, que arrancó con el invento de la imprenta y que depende de las tecnologías de la cultura. Y la escuela no tiene más remedio que seguir articulándose con la evolución de la cultura. Bueno, esta es Alegría de Leer, que tiene que ver con la lectura y la escritura. Miren lo interesante de aquí de la imagen, tal vez de la carátula, que hay una iconografía muy particular de cómo se pensaba la escuela. La escuela que tenía las carteleras, que tenía los símbolos patrios, estaba la bandera, el escudo y la banda, que en algunos colegios es una banda de guerra. ¿Cómo les parece? Banda de guerra. Y uno no sabe de cuál guerra es. Yo estudié con los jesuitas en Cali y en mi colegio había banda de guerra. Y a mí no me han respondido nunca la pregunta de cuál guerra es la banda y por qué tocan lo que tocan y por qué salen a pasear así. Una cosa medio rara. Pero ahí están los niños vestidos con eso. Entonces, y hay un camino. Esto va a ser muy importante porque la idea era, hay una casa, hay un camino y al otro lado del camino está la escuela. Y el niño va a la escuela a que le enseñen. Y el niño solamente aprende lo que le enseñan en la escuela, como si después de que salga de la escuela, allá es donde está la cultura. Después sale caminando por ese camino destapado, llega a la casa y ya no aprende más sino hasta que vuelve a la escuela. Y de ahí viene la idea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo eso va a dar la vuelta. Entonces, va por ese camino y empiezan a aparecer estas cosas. Matices. Los editores, como saben que en la escuela se vienen debatiendo por las letras, ¿sabe cómo lo resolvieron? Ponen las dos. Ponen las dos. Como quien dice, como ustedes no se van a entender jamás, yo les pongo las dos letras. Y ellos desde hace mucho tiempo lo han venido haciendo, ¿cierto? El Lola no baila ni lee. Entonces, aquí hay un uso extraño del lenguaje. El niño oye la frase, pero lo que dice la frase no importa, ¿cierto? Porque lo que importa es que el niño aprenda más adelante a leer y escribir. Y después de que aprenda a leer y escribir, entonces ya importa lo que dice. Pero cuando piensan así, no están pensando en que un niño de pronto la mamá se llama Lola o ella se llama Lola y le están diciendo que Lola no baila ni lee. ¿Y cuál Lola? Porque el niño es un sujeto del lenguaje y está metido en un mundo y él dice Lola, ¿cierto? ¿Y de qué Lola me están hablando? Es como si el método dijera, usemos la lengua, pero no importa lo que yo diga porque yo voy a usar la lengua mientras ustedes aprenden a manejar las vocales y las consonantes y después sí tiene sentido lo que yo digo. Es como poner en paréntesis el sentido. ¿Cómo les parece? Y eso no puede pasar porque el niño está ahí escuchando, sintiendo, ¿cierto? Y aparecen cosas como esta. El pato no tiene pelo. Obvio. Muy tempranamente un niño chiquito va a empezar a ver esto
y va a empezar a entender que lo que tiene que hacer en la escuela es callarse, porque dicen tantas cosas absurdas que lo mejor es quedarse callado. Y empieza a entender las reglas prácticas de la escuela, que consiste en pasar y no pensar. Básicamente eso va a ser una cosa que empieza de todas estas cosas tan absurdas que hay. ¿Ustedes han visto la carátula de Nacho? Miren, Nacho está leyendo la cartilla. Nacho. Obviamente el niño la tiene al revés y Nacho está leyendo la palabra perro. O sea, solamente con esa carátula yo creo que uno no debería comprar esa cartilla, ¿verdad? Porque ¿cómo así que Nacho lee perro? ¿Cierto? La iconografía es extrañísima, uno no sabe si ese niño es como ecuatoriano o de dónde es, porque aquí los dibujos son como de una mamá gringa, esas que cocinan, y entonces mi mamá asa esa masa y papá pasa mi mesa paso a paso. El enano lo sacaron de Blancanieves. Dice, ese enano malo no me anima ni sana mi mano. Y el problema es sustancial, ¿cierto? Además de todas las frases, pues, lo que nosotros conocemos. Ahora, ¿cuál es la premisa de la escuela para que esto suceda? Miren las premisas, vamos a analizarlas detrás. Primero, el niño solamente aprende lo que se le enseña. De ahí la imagen del... Entonces, cuando se trata de las letras, solamente se sabe las letras que se han enseñado. ¿Eso cómo se llama? Las letras que hemos visto. Entonces empieza a aparecer un código escolar. Lo que hemos visto y lo que no hemos visto. Entonces, ¿qué letra hemos visto? La M. Y claro, hemos visto la M y las vocales. Las vocales hasta en la sopa. Y entonces empiezan los métodos a decir, como vimos la M, entonces juntemos la M, que es la que se saben. Y si el niño se llama Pedro o Tomás, eso no importa, porque es que el niño no sabe nada sino lo que se ha visto en la escuela. De ahí por eso les hablaba del camino. Nosotros ya sabemos que todo eso es absurdo. No hay tal camino. El niño el día que nace en una clínica ya está viendo letras alrededor, está en la mitad de una cultura que tiene un televisor enfrente. No hay esa cosa de que uno va a la escuela a aprender. Uno aprende desde el día en que nace y aprende el contacto con una cultura supremamente rica, ¿cierto? Todo eso, toda esa cosa cambia y entonces, claro, el niño de 4 años para nosotros es un niño gigante, gigante. Y se sabe las letras porque ha visto algunas letras y se llama Tomás y sabe la T, pero aquí solamente la que hemos visto y entonces, y a mi papá, mi mamá me mima, mi papá también, y dice la profesora, no, a su papá no lo hemos visto, dice. Las profesoras mueven. Es muy fácil identificar una profesora en la vida social porque ellas mueven la cabeza así. Entonces, cuando las personas no están de acuerdo, hacen así. En las conferencias empiezan a hacer así. Y uno ya sabe que ahí hay una profesora. Por muchas cosas más sabe que es una profesora y entonces la profesora dice, no, a su papá no lo hemos visto. Y entonces sigamos donde vamos. Entonces, solamente podemos armar oraciones con las letras que se han visto. Entonces, ¿de dónde viene? Mi mamá me mima, de ahí. Y como la regla que se pone es que se armen combinaciones con las letras vistas, entonces mi mamá ¿a quién ama? A Memo. Mi mamá ama a Memo. ¿Cuál Memo? Yo no sé. Pero su mamá ama a Memo y a su papá no lo hemos visto. ¿Cómo así? ¿De qué me está hablando? ¿Cierto? Entonces tenemos una historia tremenda aquí que nos están contando. Y entonces todas las mamás aman a Memo y uno dice, muéstremelo. ¿Cuál Memo? ¿De qué me está hablando? Y después entonces ponen la P o la L. Entonces, ¿cómo les parece? Vamos a aprender una lengua con restricción del campo semántico a un orden de las letras. ¿Cómo les parece el absurdo, cierto? Entonces, todo esto tenía que dar vueltas, ¿cierto? Mi mamá me mima, te llega Mafalda, la felicito señorita, veo que tiene usted una mamá excelente. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Eso es un llamado de atención muy importante que nos está indicando que el niño piensa. Lo que vamos a ver, los niños al otro lado piensan. Y sí importa el presente de ellos. Porque antes le daban a los niños
o a nosotros le daban a uno emulsión de Scott y decían, eso sabe horrible. No, no importa, porque es para que cuando sea grande tenga los huesos fuertes, y no importaba lo que el niño sintiera, le daban a uno cosas horribles como aceite de ricino para purgarlo. Y entonces las señoras decían, es por su bien, mijo, por su bien. Y entonces, por su bien, si estoy... El niño no entiende cuál bien, y el bien de la señora es el bien del futuro. Y cuando ella habla así, está ignorando el presente, les está negando a los niños lo que sienten en el presente. Entonces, claro, como usted finalmente al cabo de los 5 años va a aprender a leer y escribir, no importa lo que hagamos de aquí hasta allá. Porque claro, todos aprendimos igual. Todos aprendimos igual, es que no sabemos escribir. Tenemos serios problemas con la escritura, ¿cierto? Y el trayecto del aprendizaje es un trayecto tortuoso y de mucho sufrimiento por todas estas cosas de sinsentido que hay, ¿cierto? Todas estas cosas van a desaparecer. El primer cambio que introducimos nosotros fue ya no más hablar de métodos de enseñanza de la lectoescritura. Ya no más enseñanza, sino de aprendizaje. Entonces le vamos a dar la vuelta a la torta. No es proceso de enseñanza-aprendizaje, es proceso de aprendizaje con enseñanzas. Pero yo aprendo en la interacción con el mundo, ¿cierto? Y yo sé muchas cosas cuando llego. Y vamos, entonces ahí ya no empezamos a hablar más de enseñanza, sino como de aprendizajes, y la enseñanza es un momento puntual dentro del aprendizaje. Entonces se empiezan a cambiar. Y segundo, ya no hablamos de lectoescritura, sino que introdujimos la palabra la primera y empezamos a hablar de lengua escrita. Van a ver por qué. Y entonces lo que vamos a decir es, la escritura es una lengua. Y si la escritura es una lengua, se debe aprender como todas las lenguas. Eso es lo que vamos a plantear. ¿Y cómo se aprenden las lenguas? Pues como aprende un niño a hablar. Eso ya lo había dicho Freinet. Hace muchos años, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, él decía que a leer y escribir se debe aprender de manera natural. Y él decía, se debe aprender a escribir como se aprende a hablar. Lo que pasa es que Freinet no alcanzó a decir cómo. Nos demoramos en la cultura más o menos 120 años, 100 años, después de que él lo dijo, para saber cómo. Bueno, el programa Letras entra a responder a eso. Entonces, desaparece la mula lame la lima, porque ya no hay letras en orden. Todo eso que hemos dicho, y la premisa de que el niño solamente aprende lo que se le ha enseñado, también va a desaparecer. Los niños saben, todo eso va a cambiar. Bueno, eso es muy importante, porque cuando los niños aprenden con esta premisa, llegan a quinto de primaria, y un profesor quiere hacerles un examen con una pregunta interesante, ¿por qué el cielo es azul? Si el aire es transparente y el espacio es negro, o no sé, cualquier pregunta, cualquiera que sea, el niño levanta la mano y dice, profesor, usted no nos puede preguntar eso. ¿Por qué? Porque eso no lo hemos visto. Esas se llaman las reglas tácitas que se imponen en la vida escolar. Y usted solamente me puede preguntar de lo que hemos visto, porque la pregunta solamente sirve para demostrarle que yo aprendí lo que usted me enseñó, y eso es el examen. Aquí no venimos a pensar. La pregunta no es para pensar. La pregunta es para demostrar eso. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Pero estas cosas que estoy diciendo las estamos instaurando con los chiquiticos. Apenas los recibimos, ¿cierto? Apenas están medio acercándose a la escuela y estamos planteando estas reglas que tienen por detrás la idea de que no se puede pensar. Eso también va a desaparecer. Se llamaba el aprestamiento, ¿cierto? El aprestamiento es una cosa supremamente... Era un entrenamiento de la mano. Y era la idea de que como yo cuando escribo con la mano, hay que entrenar la mano, ¿cierto? Y lo ponían a hacer a uno estas cosas que eran... Estas planas de bolitas y palitos y cosas con una idea, que es que había que entrenar la mano para que cuando uno fuera a escribir más adelante. Estas cosas van a desaparecer,
¿cierto? Nosotros vamos a decir que porque la idea de aprestamiento viene de previo, antes de la escritura, de preescritura. Yo me preparo para escribir, ¿cierto? Y por eso palabras como preescolar. Nosotros y hemos dado el debate para que no se llame preescolar, que se llame educación inicial, ¿cierto? Porque es que preescolar es como si fuera la preparación para la escuela. Y entonces lo importante es la escuela, y lo que vamos a decir nosotros, y lo que se dice ahora, eso ya es parte de la cultura. No, lo importante es la educación inicial. La escuela también es importante, pero la educación inicial es importante en sí misma, no es una preparación para otra cosa, ¿vale? Y tampoco hay preparación para la escritura, no hay preescritura. Los niños aprenden desde el comienzo a escribir, escribiendo, y aprenden a usar la escritura como una lengua, para allá voy. Y la motricidad se desarrolla mientras escriben, porque no hay motricidad general que se transfiera. Son principios importantes. ¿Qué tal? Entonces no necesitamos hacer aprestamiento, arrancamos a escribir y a medida que vamos escribiendo se va puliendo el movimiento de la mano. Entonces, ¿sí sienten cómo cambian los paradigmas un poquito? Se van moviendo los paradigmas. Y entonces, ¿cómo aprende un cirujano a operar? Operando. Y un cocinero hace su oficio y él tiene que picar. Y entonces no existe una motricidad general que entonces yo hago los ejercicios de la mano, genera X, y yo ya estoy listo para lo que sea. No, cada oficio tiene su propia motricidad, porque las motricidades, como las inteligencias, son locales. No hay motricidad general, hay motricidades específicas. No hay inteligencia general, hay inteligencias múltiples. ¿Cierto? Eso lo descubrió Howard Gardner hace poquito, pero cuando yo estudié psicología sí había el IQ. ¿Pueden imaginarse? Que era la medida de la inteligencia. Entonces usted tenía un IQ de 90. Y en Venezuela pusieron un ministerio de la inteligencia, como si se inyectara la inteligencia y uno saliera inteligente para todo. Y resulta que ahora con Howard Gardner sabemos que hay inteligencia social, otro para jugar fútbol, espirituales. Hay motricidades locales. Entonces puede haber un cirujano con letra fea o puede haber un orfebre que no sepa escribir, porque las motricidades son locales y se desarrollan durante el ejercicio mismo. Entonces va a desaparecer el aprestamiento. ¿Cómo lo ven? Las vocales. La marca cultural de las mamás regalándole a los niños tableros con vocales. Entonces las vocales, porque en primero se veían las vocales antes de ver la M, para mamemí, pero como abrieron el kinder y después el prekinder, entonces cogieron las vocales y las fueron echando para atrás. Y después el párvulos, entonces los niños ven las vocales de los 2 a los 3, de los 3 a los 4, de los 4 a los 5, de los 5 a los 6, y a los 6 la profesora le dice: bueno, niños, vamos a repasar las vocales. Hasta que se ven las vocales, nosotros decimos hasta en la sopa. Los niños no les gustan la sopa, es porque la mamá un día hizo sopa de letras. O sea, si uno quiere que les guste la sopa, tiene que cambiar el método educativo o algo, ¿cierto? Porque si yo veo vocales en la sopa, entonces hacen las vocales con harina, con tiza, con el cuerpo, y la mamá les regala el tablero con vocales. Entonces los niños dicen, si los niños pudieran hablar, dicen: a ver, me dicen que el pato no tiene plumas y me regalan las vocales, yo ya me las sé, ya no más vocales, ¿cierto? Nosotros es lo que llamamos el PhD de las vocales, pues las planas, que no hay que decir nada de las planas. Y esta obsesión por el nombre, la obsesión por el nombre es engañosa. El nombre no es una escritura, el nombre es una marca, es una firma, es un dibujo. Y los niños muy rápidamente aprenden a dibujar su nombre, y los adultos creemos que es que ya empezó a escribir. Y nos obsesionamos con el nombre cuando no sabemos si los niños se lo aprenden como una imagen y lo ponen como marca. Lo importante del nombre, ¿y por qué se lo aprenden? Porque aquello sobre lo cual lo ponen lo vuelven mío. Entonces tiene una función supremamente importante. Pero el nombre hay que tener mucho cuidado porque no es una escritura. Y el tema de las letras del orden, pues, del cual ya hablamos. Todo esto va a desaparecer bajo la premisa entonces original. El programa Letras es básicamente un programa que plantea
que la escritura es una lengua, y por lo tanto las lenguas no se enseñan, sino que se aprenden, y entonces vamos a aprender la lengua escrita escribiendo. ¿Cómo les parece? Es supremamente simple. O sea, no tiene ningún misterio. ¿Y eso qué hace? Que los niños arrancan a escribir, y escriben, ¿cierto? Y escriben textos desde muy chiquiticos. No importa la edad. Nosotros estamos trabajando ahora con la educación inicial con los niños más chiquiticos todavía, desde antes de preescolar, los que se llaman párvulos, ¿cierto? Trabajando en una idea de Vygotsky linda que se llama Los antecedentes de la escritura, en un libro, en un capítulo que se llama La prehistoria de la escritura. Y allá nos vamos con el gesto, el juego, la pintura y el dibujo como los antecedentes de la escritura. Pero desde allá viene todo eso, es lindo, en una continuidad perfecta. Y entonces los niños, muy rápidamente, cuando saben dibujar, en algún momento empiezan a dibujar y se les ocurre el acto creador, el acto iniciador de la escritura, cuando deciden que van a pintar la voz. ¿Cómo les parece? Los garabatos escriturales son pinturas de la voz. El niño pinta la voz y cuando pinta la voz levanta el dedo y dice, ahí, dice. Y coge la hoja, la voltea, mira los garabatos y dice, ahí dice. Entonces uno le dice, léeme lo que dice, y el niño coge la hoja y lee. Él ya entendió que eso que está haciendo ahí es una pintura de la voz y la voz dice. Y por eso va a decir qué dice, y ese es el aprendizaje esencial. Por ahí arrancamos bien, porque estamos vinculados con la idea de la lengua. Y entonces los niños van a escribir textos. Y van a escribir textos desde el comienzo. Nunca dejan de escribir. No hay el que más adelante, porque es que ellos arrancan a escribir textos y entonces van a ser escritores desde el comienzo. Miren, por ejemplo, los cuentos que van a terminar escribiendo son lindos. El cuento sobre la pereza, o este de los 3 cerditos. Espera un momentico que esto aquí. No hay código, en este caso. Son regueros de letras, sin código, ¿cierto? Pero ahí hay una escritura. Miren la evolución de esa escritura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con letras convencionales. No aparece el código, pero hay escritura. Son escrituras maravillosas y está el niño que hace el dibujo. Miren, por ejemplo, la receta. Nombre de la receta: papas fritas, pan, salchicha, preparación, pelar salchicha, comer. Además uno sabe que es hecha por un niño porque no puede haber no comer. Miren los garabatos. Este niño puede tener 4 años, 3, 4 años, y hace garabaticos, ¿cierto? Garabaticos muy básicos, igual que como dibujan. Hay cosas curiosas. A nosotros siempre nos ha parecido maravilloso el dibujo de los niños, y los niños hacen rayones, y que hay un pío pío, nos ha parecido maravilloso. ¿Por qué no hicimos lo mismo con la escritura? Debemos haber hecho lo mismo. Si el niño hace sus garabatos y uno le pregunta qué dice, debimos haberla culturalmente aceptado. Nos demoramos mucho tiempo, ¿no? Cuando ellos ya lo estaban haciendo y lo han hecho todo el tiempo. El día de la fantasía jugué con mis amigos. Yo vivía en la finca La Colorada, tenía mi perrito, él tenía casa, tenía caballo, gallina y un río donde jugaba con mi perro. Y mi abuelita Benicio y mi tía Mary, pero nos vinimos porque estaban disparando la guerrilla porque no les dieron cerveza. Y ahí está el dibujo. Y esto es con un tipo de escritura que se llama código silábico vocálico, que ya lo vamos a mirar. Pero los niños están escribiendo, siempre están escribiendo textos, y los textos son muy importantes. Va a ser maravilloso porque lo que los niños dicen con la escritura no lo dicen con la lengua oral. La escritura es un lenguaje aparte. Hay cosas que se dicen mejor cuando se dicen por escrito, pero miren lo que les voy a decir, hay cosas que solo se dicen por escrito. Entonces los niños chiquitos casi no hablan, pero cuando escriben dicen cosas que nunca hubieran dicho si no es porque las escriben. Y entonces ustedes les pueden preguntar por el colegio, si dicen lo que les gusta y no les gusta. Hay una anécdota, por ejemplo, un niño en un colegio de los grandes de Colsubsidio escribió que no le gustaba el colegio, que debajo del rodadero había una piedra y que siempre que se tiraba el rodadero se pegaba.
Y fuimos a ver, y ahí estaba la piedra. Esa piedra llevaba por lo menos 5 años y ningún niño había dicho que se pegaba. Y fuimos y quitamos la piedra gracias a la escritura, porque hay cosas que solamente se dicen por escrito. Por eso la escritura es buena para enamorar o para terminar una relación. Entonces uno mejor lo dice por escrito. Hay cosas que son propias de la escritura y, como va a decir Vygotsky, las ideas complejas, los pensamientos complejos se dicen mejor cuando se escriben, porque hay una articulación entre lenguaje y pensamiento. Cuando el pensamiento es evolucionado, necesita de la escritura para poder realizarse, porque la oralidad es volátil. Los niños se inscriben en la escritura de manera muy temprana. Miren, por ejemplo, estas fábulas. Bueno, una historia absolutamente espectacular. Esta niña ya tiene código y estos son procesos escriturales que se llegan y se dan cuando la cosa, digamos, funciona, ¿cierto? Entonces, los principios del programa son muy básicos. El primero es el fundamental, que lo he dicho claramente, ¿cierto? Que es la escritura es una lengua, no lo voy a repetir, me parece que es muy contundente. Y el segundo va a ser este. Escritura hay más de una, o sea, hay distintas formas de escribir, ¿cierto? Esto va a ser muy importante. La escritura es una lengua, sí. Se debe aprender como todas las lenguas. Las lenguas no se enseñan. Ojo, ninguna mamá le enseña a un niño a hablar. La mamá, por fortuna, ¿qué tal una mamá enseñándole a un niño a hablar? Arrancando solo por las vocales. ¿Sí? La mamá con un bebé habla. Y el niño ahí está, desde chiquitico. Y entonces el agú, aga, 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 sí, ya sé que el tetero está caliente. Ya te lo voy a enfriar. Agú, aga, aga, y se están comunicando de una manera absolutamente impresionante, ¿cierto? Hasta que el niño levanta el dedo y ahí hay unas formas de comunicación supremamente complejas y ricas. Y la mamá nunca va a parar de hablar ni se va a poner a pensar con qué letras dice lo que dice, sino ella dice lo que tenga que decir y el niño aprende. ¿De acuerdo? Ese va a ser el principio del aprendizaje de la segunda lengua, del inglés. Porque es que, y eso es lo que estamos tratando de investigar ahora, ¿por qué en los colegios como el que yo estudié? Yo tuve clase de inglés desde primaria, en bachillerato. Son como 11 años de clases de inglés. ¿No les parece que uno se debe hacer una pregunta? ¿Por qué si uno recibe 11 años clases de algo no aprende? Porque no le enseñaron, ¿cierto? O porque es que no siente, o también el problema puede ser porque le enseñaron. Deberíamos cambiar las clases de inglés radicalmente, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer con el programa Literacy, porque es que no puede ser que sigamos enseñando y eso no sirva. Yo no aprendí inglés, nunca, ¿cierto? Y yo creo que la forma de aprender un idioma, la mejor forma es irse para otro país y que haya los hablantes nativos, y entonces eso se llama inmersión y cosas así. Obviamente nosotros no podemos en un colegio normal traer a alemanas o gringas o lo que sea, pero sí podemos hacer cosas inteligentes con muy pocos recursos. Pero la maestra tiene que dejar de enseñar para que podamos aprender. ¿Cómo les parece? Inglés y todas estas otras cosas. Entonces la escritura es una lengua y la lengua se aprende. Las lenguas se aprenden. Pero entonces, ¿cómo va a aprender? Y se aprenden escribiendo. Es lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cierto? Pero ¿cómo quiere que el niño escriba? ¿No ve que él no sabe? Esa es la pregunta del corredor, ¿o no? Y la respuesta es esa, porque es que hay más de una escritura. ¿Qué es lo que no sabe el niño? No sabe escribir como los grandes. Él no sabe escribir con el código alfabético, pero no diga que no sabe, porque el niño escribe a su manera. ¿Cierto? Y a su manera, que parece una bobada, esto se descubrió en el siglo pasado, gracias a los trabajos de este señor que es muy importante, que se llama Piaget. Él llegó yo estaba en la Facultad de Psicología cuando Piaget llegó. En la Facultad de Psicología no había psicología evolutiva, era o conductismo o psicoanálisis, eso no había. Y llegó Piaget, era una novedad. Y entonces se abrió la primera cátedra de psicología evolutiva.
Y eso trajeron a una profesora que venía, se llama Manuelita, que venía de Rusia, y ella hablaba era de Vygotsky. Son dos los que hicieron esto. Un ruso que se llama Vygotsky, que se murió como en 1939, y Piaget, que se murió en el 91, ambos del siglo pasado. Ellos alcanzaron a cartearse muy poquito. Vygotsky se murió supremamente joven, y Vygotsky alcanzó a conocer el primer trabajo de Piaget, y Vygotsky era un crítico. Las conferencias de Vygotsky son buenísimas, buenísimas, porque él acaba con todo, en toda la conferencia, y al final dice lo que piensa en una sola frase, y ¡pum! Y leer a Vygotsky es lo más difícil del mundo. Leer a Vygotsky, el tipo llegaba, escribía como con una riqueza de pensamiento y en cataratas, y no le colocaba divisiones ni subdivisiones. Parecería que se sentara y empezara a pensar. Y entonces no tiene sino uno, y después como 20 páginas después, dos. Y uno tiene que coger y meterse y desarmar eso para volverlo a entender. Es una cosa excepcional, ¿cierto? Y Piaget, pues, que fue a revolucionar la cultura, porque Piaget lo que vino a descubrir era que los niños pensaban. Tenían una forma de pensar propia de ellos, se llama a su manera. Porque es que no era que no se pensaba que los niños pensaban, sino se pensaba que los niños pensaban como los adultos, que los niños eran adultos chiquitos, pero no que pensaban a su propia manera. Entonces, los trabajos de Piaget eran muy interesantes. Él hizo uno con sus propios hijos, que lo pueden hacer. Él hacía preguntas. El de las nubes, ese libro se llama La representación del mundo en el niño, es de como del 1930 y algo, y él le preguntaba por el origen de las cosas, y entonces de dónde vienen las nubes, y entonces Piaget fumaba pipa, y la pipa era común allá en Suiza. Entonces había un señor detrás de las montañas fumando pipa. Entonces, y ese señor, y las pipas, las cosas siempre las tuvo que haber hecho un señor, y las nubes eran un señor. La respuesta podía ser interesante, ¿de acuerdo? Pero lo interesante no fue eso, sino que cuando le preguntaron a otro niño de la misma edad, de otro país, un señor detrás de las montañas fumando tabaco. Y cuando cambiaron de continente y le fueron a preguntar a otro niño, de aquí nosotros nos llegaron los trabajos, hicimos las mismas preguntas, había un señor fumando o tabaco o cigarrillo. ¿Cómo era posible que en contextos culturales tan cambiantes los niños de la misma edad pensaran más o menos similar? Como si la forma de pensar dependiera más del desarrollo que de la cultura. Esa era como la hipótesis, y entonces se fue a meter por ahí, y esto fue una cosa en cadena. Él hizo trabajo sobre todo, y entonces creó una cosa que se llama el Instituto de Epistemología Genética, y allá la gente iba a hacer el doctorado y escogía un tema, cualquiera. Y la metodología era, vaya y hágale preguntas a los niños del tema que usted escogió, a ver qué dicen. Y las respuestas las clasificaban en 3 etapas. Entonces, fue como la eclosión, y a uno en la universidad, cuando llegó esta profesora, cogimos un libro de Flavel, que era malísimo ese libro. Y yo era estudiante y nos enseñaron las etapas de Piaget, que la etapa de las operaciones concretas, y la misma profesora no sabía lo que quería decir eso que nos enseñaba, pero ella decía que las etapas preoperatoria, y tampoco entendía, y cuando llegamos a las etapas de operaciones formales no entendía, además porque ella no había leído a Piaget, sino un libro de Flavel, que era un resumen de Piaget, y entonces uno recitaba que la asimilación y la acomodación, y ese era Piaget en la universidad. Y no tenía nada de niños. O sea, la parte donde él iba y le preguntaba a los niños que si yo le pego a una mesa, la mesa le duele, y los niños decían que sí, que a todo le duele. O sea, le quitaron el niño al trabajo, ¿cierto? Una cosa tremenda. Y se metieron por unos lados que eran los menos interesantes. Nosotros lo que hicimos fue, yo lo que hice fue me puse a estudiar los libros de Piaget directo, y a mí me pasó que cuando yo salí de la universidad fui profesor el primer día, pero no simplemente porque no había profesores. Por escasez absoluta empezamos a hablar de Piaget. Y eso fue como en el 80, hasta que nos llegó este libro de esta señora, se llama Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Son un par de argentinas que se llaman Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky. Ellas se fueron en el 78 para Ginebra. Mírenlos, estoy hablando,
Algunas de ustedes no habían nacido, ¿no? 1978, bueno, no sé. Estamos hablando de tiempo A. Y ellas se fueron a hacer el estudio en Ginebra y escogieron la escritura. Y entonces escogieron la escritura y fueron y les pasaron unas hojas a los niños y les dijeron, bueno, vamos a escribir. Es que nosotros no sabemos escribir. No, escriben como ustedes piensan, ¿cierto? Entonces le dictaban a los niños 4 palabras y una oración. Y de eso van a hablar en el libro. Miren cómo se llama el libro. El título lo dice todo. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. No hay que leerse el libro sino la carátula y ya. Lo que nos está diciendo es, los niños tienen formas de escribir. O sea, hay más de una escritura. Los niños no escriben alfabéticamente como los grandes, pero escriben de otras maneras, escriben a su manera, ¿cierto? Nosotros hicimos el mismo trabajo que hicieron ellas, lo hicimos en Tunjuelito, esto es como en el 86, 87, dictábamos 4 palabras y los niños hacían así. Y después levantaban el dedo y decían, aquí dice papá, mamá, aquí hay una casa y aquí dice la casa es grande. Miren este niño tan interesante, con la frase es más larga, pone más letras. Muy interesante. Esta niña casi no se sabe letras, pero miren lo que hace, el esfuerzo monumental, porque si suena distinto hay que ponerlas distinto. Y entonces, ¿qué hace? Les cambia el orden, ¿cierto? Aunque todas arrancan por E porque se llama Erika. Y le pone números y cosas que ella ha visto impresa, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos como en el 80 y pico, aterrados de ver que los niños de acá, de Tunjuelito en Bogotá, hacían lo mismo que estaban esos niños que ellas habían hecho en Ginebra y en Argentina. Y este libro de estas señoras se volvió un bestseller y se consigue todavía. Es un libro que uno va y lo consigue, es un bestseller porque va y lo compra. Está en internet. Las señoras ya están viejitas, han venido muchas veces a Colombia, viven en España y son personajes mundiales. Ellas le hicieron un homenaje porque fueron las primeras que mostraron qué pasaba con la escritura y los niños, ¿no? Entonces nosotros... Y descubrieron que si bien esto que está acá no hay código, era reguero de letras, habían unos niños más grandecitos que colocaban el mismo número de letras que de sílabas de la palabra, ¿cierto? Entonces, chocolate, paleta. Ellas obviamente estaban haciendo un doctorado y habían investigado sobre la historia de la escritura y las formas de escritura en la cultura. Se llaman silabarios. Eso es un tema que hay que mirar con el tiempo. La forma más expandida de escritura es que haya un signo por cada sílaba. Los japoneses escriben con silabarios, ¿no? Entonces los japoneses no tienen consonante vocal, sino que hay un signo para ma, otro para me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, ka, ke, ki, ko, ku. Uno por cada sílaba con cada combinación y los mezclan todos. Nosotros tenemos un sistema distinto. Y entonces descubrieron eso, pero habían unos niños que además de colocar el mismo número de letras, colocaban una de las letras de la sílaba. Y ese descubrimiento era impresionante. Y cuando empezaron a replicar, porque para que un descubrimiento sea importante, para que funcione como ley, tiene que pasar en muchos niños de muchas partes. Y este es un escrito de un niño de Tunjuelito. Entonces ellas llamaron a esto la hipótesis silábica o la etapa silábica porque era una letra por sílaba. Y a las demás la llamaron presilábicas y a las otras alfabéticas. Entonces dijeron que había un camino que era había que pasar de lo presilábico a lo silábico y después a lo alfabético. El libro, en ese momento nosotros fuimos a hacer esos trabajos, en el 90 ya estábamos trabajando con eso, se empezaba a hablar del constructivismo y porque Piaget en los últimos días de su vida le puso constructivismo genético a su teoría, entonces el nombre se sacó de ahí y ya empezábamos a hacer las consultorías y ahí fue cuando nos llamaron del grado 0, el primer grado de educación pública del ministerio y nosotros ya dijimos ahí que había que pasar del presilábico al silábico, siguiendo a Emilia Ferreira. El problema era que no teníamos ni idea cómo. Y entonces los niños, porque nadie decía cómo, ellas simplemente describieron las etapas, pero la parte pedagógica, nada.
Y nadie decía nada. Piaget decía que había que hacer una desequilibración, una cosa como general, y que había que hacer unos ambientes enriquecidos. Y entonces uno hacía un ambiente enriquecido y de pronto tenía un grupo de 30 o de 40, y de pronto de los 40, 10 niños o 15 arrancaban con el código, pasaban a lo silábico y después a lo alfabético, pero se le quedaban a uno 20 o 30 niños que no lo lograban, ¿vale? Y entonces ahí fue cuando se empezó a hablar del proceso, que es que los niños están en el proceso, pero pasaban de prekinder a kinder, y los niños con reguero de letras llegaban a transición, y el reguero de letras, y entonces ya cuando llegaban a primero, imagínense. Y entonces puede que hicieran sus garabatos muy bonitos o su reguero de letras, pero no había código, y entonces el problema, ahí tenemos un cuento interesante que era que llegaban las mamás ya bravas, es que los hijos de mi cuñada que están en el otro colegio, y entonces mi cuñada, y el dueño del colegio es que los hijos de mi cuñada que están en el otro colegio hasta quedamos de cuñaditis hasta aquí. Todo era la cuñada. Entonces dijimos hay que hacer una innovación a prueba de cuñadas. El programa Letras es una innovación a prueba de cuñadas, porque hay que responder las preguntas y además hay que respetar mucho a las cuñadas, que son los personajes más importantes de la familia. O sea, ahí les boto ese dato, que pensar muy bien con las cuñadas, pero de todas maneras había un adelanto, no sabíamos cómo pasar, entonces lo que pasaba era que metían método tradicional. Entonces se convirtió en una especie como de mezcla. Los chiquiticos quedan en regueros de letras y cositas, sí hubo como algo, pero hay que meter código, y el código hay que meterlo con el método, entonces se creó lo que llamaban el sano eclecticismo. Yo no sé por qué sano, pero seguramente porque las mamás no se ponían bravas o algo, pero entonces empezó a pasar eso, ¿cierto? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo resolvimos este problema? Primero porque el nombre presilábico no era un nombre adecuado, porque pre es como preescolar. Es antes, pero no nombra la cosa por ella misma, sino nombra por la diferencia con otra, ¿cierto? Y segundo, no sabíamos cómo adquirir el código. Ahí fue cuando nos metimos ya, estas son investigaciones, yo hice 21 tesis de grado en la universidad y tal. Esto fue un camino largo. Y yo descubrí un libro de Piaget con un argentino que se llamaba Rolando García. Y en ese libro, les estoy contando la historia, ya voy a terminar. Él se llamaba Psicogénesis e Historia de la Ciencia, y él decía, entre los dos se pusieron a investigar un concepto físico, como el del movimiento, y comparaban las teorías antiguas con las teorías de los niños, y empezaron a encontrar que había un paralelo. Por ejemplo, hay uno muy bueno, que es el de la piedra. Si uno coge una piedra y tira una piedra y le dice a un niño que dibuje el movimiento de la piedra, el niño dice, ¿subió? ¿Saben cómo subió? Así. Después la piedra va así y después baja. No hacen el movimiento parabólico. Hace poquito estábamos viendo la niña una niña chiquitica, le dijimos que nos dibujara cuando se monta en el rodadero. Entonces ella dibuja la acción, se subió al rodadero así, ¡tin!, un palito y se bajó así, ¿cierto? Pero bueno, eso puede ser una anécdota de cómo dibujan los niños algo, pero esa era la teoría literal de Aristóteles. Y Aristóteles lo pintaba tal cual, entonces había un paralelismo absoluto. Entonces cogieron la teoría de la física, cómo fueron evolucionando, y después la siguiente teoría se llamaba la teoría del ímpetu, que cuando uno coge una piedra y la tira, ¿por qué la piedra se cae? Entonces, porque dicen los más grandecitos, porque es que se les acaba el impulso. Entonces, era como si uno, y esa es la respuesta que dan los adultos normales como ustedes, si les hubiera hecho el taller, me dicen, porque es que se les acabó el impulso, como si uno con la mano le pusiera a la piedra un impulso que se le fuera acabando, entonces se cae. Después ya vino Newton y dijo, no, hay la inercia, el principio de un cuerpo a mantener el estado, tiene que haber una fuerza externa que lo cambia de estado, de quietud a movimiento, y si se cae es porque tiene que haber una contrafuerza que es la resistencia del aire. Entonces yo me fui a la Universidad Javeriana
a la facultad donde los físicos y les hice esta prueba y los físicos, los profesores que daban Newton contestaron porque se les acabó el impulso. Entonces yo les dije esto y no me volvieron a invitar, se pusieron bravos. Porque enseñan una cosa con el discurso y cuando uno les pregunta por lo que piensan, estaban en la teoría del ímpetu del siglo XVIII y enseñaban Newton, ¿cierto? Sin haberlo sabido. Entonces era una cosa muy chistosa. Pero lo que les quería contar era que leyendo el libro tuve la idea y me puse a investigar la historia de la escritura. A ver qué encontrábamos en la historia de la escritura. Fue un trabajo muy lindo. En la página hay una sección entera, en la página de internet, donde están todos los trabajos de la historia de la escritura. Y ahí descubrimos cómo se inventó todo. Todo se inventó por los fenicios en el Mediterráneo. Los fenicios escribían con silabarios. Ellos tenían un sistema de escritura, usaban solo las consonantes. Por ejemplo, pato era la P y la T. No habían vocales. Solo las consonantes. Vaca era la B y la C. El problema del sistema de ellos era que si yo pongo la B y la C, eso puede ser vaca o puede ser boca. Era ambiguo. Entonces había que colocar un dibujito al lado. Era un sistema imperfecto, pero funcionaba y los griegos vivían aterrados porque pues ellos llegaban, le pasaban un fenicio, le pasaba otro un paquete y el otro fenicio lo miraba y decía de dónde venía o cosas así, y para ellos les parecía eso como mágico. Los griegos aprendieron el sistema de los fenicios, pero lo fueron a perfeccionar. Cogieron estas letras que están aquí, ni siquiera se inventaron cogieron unas letras de los fenicios que no se usaban, ¿cierto? Y se inventaron las vocales. Esta letra se llamaba el alef, que viene de los egipcios, que era una vaca que fue dando la vuelta, y es originalmente una vaca que fue dando la vuelta, se llamaba el alef. Borges tiene un libro sobre eso, y después viene alfa, y la llamaron alfa. ¿Cómo les parece lo que se inventaron? Alfa, epsilon, iota, omicron y upsilon, las 5 vocales. Entonces ya habían las consonantes, y si yo tengo las vocales, yo puedo colocar boca o vaca, y ya lo que yo represento replica exactamente lo que yo digo, y el sistema se perfeccionó, ¿cierto? Lo interesante de este proceso fue los nombres que le dieron, y el nombre que le dieron a eso, ¿sí me pasa? Ahí. A las que se inventaron, las otras se llamaban consonantes, y a las que se inventaron las llamaron sonantes. Entonces, cuando nosotros vimos que las letras que se inventaron se llamaron sonantes, descubrimos una cosa. ¿Saben qué significa consonante? Consonante. Es una sonante con. Y habíamos tenido la palabra consonante enfrente. Como 10 años y no habíamos visto, porque uno no ve lo que pasa, sino uno ve lo que piensa. Y si no cambia la forma de pensar, entonces ve lo mismo. Y lo que hay que cambiar es el pensamiento, ¿cierto? Que es complejo de cambiar. Y entonces no veíamos consonante hasta que vimos consonante. ¿Qué significa consonante? Que suena con. Entonces, ¿cómo se llaman? Las que son sonantes, que son las que suenan solas, y sin la consonante, suenan solas, y las otras se llaman sonantes con, que no suenan solas, sino suenan con la sonante. Y en algún momento de la historia se cambió el nombre de sonantes a vocales. No sé el momento de la historia, no lo tengo identificado. Si algún día alguien lo averigua, por favor me lo cuenta, porque el nombre correcto era sonantes, era mejor nombre, más claro, ¿cierto? Y todo cambió. Hay las consonantes y hay las sonantes, y las sonantes son las que hoy llamamos vocales. Y entonces, ya cuando tenían eso, ya tenían todo el sistema. Y entonces, claro, nosotros queríamos, ¿se acuerdan la de Emilia Ferreiro que decía que había silabario, silábico? Y nosotros queríamos que los niños escribieran con el código. Queríamos que se volvieran silábicos. ¿Y silábicos qué es? Una letra por sílaba. Y entonces, ¿cuál letra? La sonante. Y ahí fue el clic. O la vocal,
¿Por qué? Pero ¿por qué la sonante? Primero, ¿por qué la sonante? Porque la sonante suena sola. Pero segunda razón, miren esto. El español nos da la papaya. ¿Cómo les parece que el español es el único idioma que tenemos 5 sonantes que siempre suenan y siempre suenan igual? Váyase para el inglés. A veces suenan de una manera, a veces suenan de otra y a veces no suenan. En cambio, en el español son solo 5. Entonces, imagínense lo que llamamos la autopista de ingreso al código. ¿Cómo van a escribir el código? Después de que han escrito los regueros de letras con las sonantes. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Se parte la palabra en sílabas, paleta. Y miren, ¿y cuál te suena en pa? En pa suena la, le, ta. Y como ya se la sabe escribir, a, y empiezan a escribir. Entonces, la introducción al código es absolutamente veloz. En 3 meses los niños ya están escribiendo así. ¿Cómo les parece ese camino tan absolutamente interesante? Y pueden escribir cualquier cosa, o sea, eso de la mula lame la lima con unas letras, todo eso ya es historia como yo les contaba. Y después trabajamos con mucho cuidado la caligrafía. Este es un tema supremamente importante. Miren los textos griegos antiguos. No había separaciones, no había signos de puntuación. Todas las palabras eran iguales por arriba y por abajo. En el tamaño, no había las mayúsculas, las minúsculas, las que suben, las que bajan. Había código alfabético. En la historia, y ahí investigamos toda la historia, hasta Carlomagno se organiza la cosa, alrededor de 6 siglos, o 7 siglos hasta que se organiza la escritura. Los niños les va a pasar algo parecido, desde que escriben código hasta que alcanzan la legibilidad. Nosotros vamos a trabajar mucho antes de cerrar el ciclo, que se cierra en preescolar, con el tema de la legibilidad, para pasar de aquí a acá. Y ahí cerramos el ciclo inicial del programa. Bueno, haciendo todo un recorrido. Entonces, ya para terminar, miremos un proceso. ¿Cómo sería un proceso de un niño siguiendo todos? Entonces, ¿qué pasa? Recogemos todos estos elementos, se organizan. El programa Letras tiene todas las herramientas pedagógicas, o sea, ya las construimos las herramientas, que no se las voy a presentar acá. La idea aquí es más una conferencia, que ustedes conocieran los fundamentos, pero pues allá están todas las herramientas didácticas y pedagógicas, que esa sería la didáctica que está detrás. Yo quería contarles un poco la historia y cómo fueron como los fundamentos y los orígenes. El tema de la didáctica es otro tema que es supremamente importante. Igual ustedes pues están en el tema de la pedagogía, pero yo les voy a contar las fases, ¿cierto? Para cada fase hay unas herramientas y este es el proceso que llamamos de construcción inicial de la lengua escrita, de iniciación en la lengua escrita. Ya no es método de enseñanza de lectoescritura, sino construcción inicial de la lengua escrita, ¿vale? Y aplica más o menos en lo que es los primeros años de vida de los niños, o sea, hasta antes de la primaria, ¿cierto? Puede ser arrancando desde 3 años hasta que los niños entran a la primaria, dependiendo de si hay o no hay institucionalización o no, todo lo demás, pues la idea es que el programa se adapta a estas. Entonces hay una primera parte, que es una parte muy linda, porque no tiene código, son las escrituras infantiles. Ahora ya todo lo entendemos. Los niños escriben a su manera y arranca así. Los garabatos continuos. Estos garabatos continuos son electrocardiogramas, ¿cierto? Y son muy importantes porque son las primeras pinturas de la voz. El niño ha venido dibujando. En el programa previo a Letras, que se llama Michi, nosotros hemos trabajado mucho el tema del dibujo y el dibujo representativo. Hemos trabajado el tema del juego con los niños más chiquiticos. El juego significador y el gesto significador como el antecedente de la escritura, pero ellos no han escrito. El primer momento de la escritura es cuando hacen un garabato y dicen que ahí dice, ¿cierto? Y lo hacen continuo porque ellos están pintando la voz y la voz es continua. Si ustedes cogen a un grupo de adultos y yo les traigo una flauta dulce y les digo que escriban música, ustedes me dicen, no, es que no sabemos. Y yo les digo, escriban como piensan, escriben la música así, porque la oyen continua, ¿cierto? Y así hacen los niños. Eso se lo llamamos los garabatos continuos.
que se fue de un avión, que no sé qué. Siempre con sentido, nunca desaparece el sentido. Siempre escribimos textos con sentido. Y después rompen el garabato continuo y empiezan a usar unas bolitas y palitos. Se busca un elefante, el elefante estaba en el circo y se perdió, es amigo de Elfo. Tráigalo y ponen esos garabaticos al circo. Las bolitas y palitos son muy importantes, los hacen todos los niños. Miren el cambio, dejan lo continuo, se pasan de lo continuo a lo separado. Ojo con lo que les voy a decir, para que cuando hagan la pregunta, entonces, ¿qué tipo de letra vamos a utilizar? Pues si ya saben la respuesta que voy a dar. Primero, porque ya hablé de la imprenta, dije que es la letra de la cultura. Y segundo, porque miren a los niños. ¿Pero por qué los niños hacen letra separada? Porque volteemos a mirar. Aquí en el aviso que ustedes hicieron, en el nombre de la universidad, donde vayan a mirar, ahí está la letra. Cuando el niño nace, en la televisión, en los aparatos, la letra pegada es una cosa rarísima. Ustedes de aquí, si queremos buscar algo con letra pegada, ya. Nos demoramos por lo menos 3 horas, si acaso llegar a un centro comercial, buscar la librería, y cuando entramos a la librería tampoco hay que decirle, oiga señorita, ¿dónde hay aquí en esta librería por allá un libro de letra pegada? Y lo llevan a uno a un rincón y le sacan el de letra pegada. Miren lo raro que es eso, ¿cierto? Los niños rompen la letra continua y hacen garabatos separados, porque ellos quieren escribir cómo se escribe en la cultura, ¿de acuerdo? El garabato es un patrón que se repite, bolitas y palitos. Poco a poco descubren que eso no es escritura. Ellos al principio creen que es escritura, pero rápidamente descubren que así no es. Y entonces empiezan a cambiar. Miren lo que hacen después. Unos escritos, esto es una ensalada, esto es una receta, que ya no son bolitas y palitos que se repiten, sino que cada una es distinto de la otra. Son unos dibujitos raros que los llamamos pseudoletras. Ese nombre viene de Emilia Ferreiro. Lo recogimos porque no son garabatos, son pseudoletras, pero no son letras tampoco. Son unas cosas que se parecen a las letras, pero no son letras. Pero son distintas las unas de las otras. Como que están buscando hacer lo que ellos ven, que cuando uno las ve son distintas las unas de las otras. Sin embargo, miren las escrituras, de izquierda a derecha, arriba a abajo, textos completos con sentido, todo el tiempo están escribiendo, ¿cierto? Hasta que finalmente acabamos este proceso escribiendo textos con letras convencionales. Esta es una etapa, aquí manejamos esta herramienta que se llama Elfo. Mamita le escribió una carta para decirle que la quiero mucho y que el cuento que hicimos está bonito con todos los dibujos de mi abuelita, que mi abuelita me ayudó a hacer y que yo coloreé. Jonathan. Y ya tenemos escrituras, pero no ha ingresado el código. Esta es la primera etapa, ¿vale? Esta es la primera etapa del proceso, que son escrituras infantiles o grafías infantiles que se hacen con esta herramienta. Después viene una segunda etapa, que es el ingreso al código. El ingreso al código lo tenemos que hacer muy rápido, muy fluido, y la segunda etapa lo hacemos así. Esta es el ingreso al código, ¿cierto? Usted ya lo sabe, ¿para dónde voy? Se hace escribiendo con las sonantes. Ahí tenemos la colección que se llama Alfa, donde está la didáctica, pero se las voy a contar, es supremamente sencilla. Aprender a partir de las palabras por sílabas y a un nivel auditivo, oír la sonante de cada sílaba y después escribirla. Ahí hay una didáctica, hay una serie de pasos. Más o menos en 3 meses los niños están escribiendo textos como eso. Como este, miren la maravilla. Esa colección es esta que está aquí y se llama Alfa. Y el nombre es que Alfa le pusimos Alfa porque Alfa es la primera sonante del alfabeto griego, que fueron los que se lo inventaron. Se llama Alfa, ¿de acuerdo? Y después, primero escriben con las vocales y después empiezan a trabajar las consonantes. Las consonantes no se trabajan en un orden, se trabajan todas al tiempo. Los niños se saben unos, otras, otros. Y lo que a ellos les cuesta trabajo es oírla. Se llama discriminación fonética o conciencia fonológica del sonido consonántico, bla, bla, bla. Eso ya es una cosa un poco más técnica de la didáctica.
Ellos no oyen la consonante porque oyen la sonante. Entonces, papá comienza igual que pera. Entonces dicen, no ve que papá comienza por pa y pera por pe. Y lo miran a uno como no sea bruto. Además, a ellos les queda sonando la sonante. Ellos no oyen la que está atrás, entonces nos vamos a gastar un tiempito en que oigan, pero ¿de cuál letra? No importa de cuál, cuando ya la oyen de alguna, ya la cogen de las demás. Y entonces beta es un camino espectacular para adquirir rápidamente la conciencia monológica. Entonces con un tablero de autoconsulta, las que se saben las ponen y las otras que no las buscan en el tablerito las empiezan a poner. Lo llamamos la lluvia de las letras que van insertándose sobre la estructura vocálica, ¿vale? Se llama beta, porque beta es la primera consonante. Entonces son alfa y beta. Y el sistema de escritura nuestro se llama alfabético por eso. Alfabético quiere decir un sistema de escritura que usa alfas, o sea, sonantes, y betas, consonantes. Es nuestro, eso es único, ¿no? Es el único. Los judíos no tienen vocales, sino punticos para las vocales. Y los demás son silabarios. Tienen que tener un signo por cada sílaba. El único sistema que tiene discriminado eso es el alfabético, que se llama así, ya saben por qué. Bueno, alfa y beta. Y entonces se introduce el código. Sin haber dejado de escribir, los textos son largos, pero ahí hay muchos matices que hacen falta. Evidentemente todavía tenemos que hacer el camino siguiente, que fue el camino que se demoró en la cultura de los griegos a Carlomagno 6 siglos. Es un camino histórico espectacular, algún día lo podemos mirar en una conferencia dedicada a esas cosas, ¿cierto? Y es donde aparece la tercera fase, que es la consolidación de la escritura, donde vamos a trabajar temas como los niños no separan las palabras, igualan con el renglón de arriba, con el renglón de abajo, meten muchas mayúsculas y tienen un problema de ortografía silábica. Quiere decir que se comen letras o omisión de letras. ¿Pero por qué es la omisión de letras? Cuando hay dos vocales juntas, como en, no sé, como en baila o en cualquiera de esas, como son dos, ¿cuál le queda sonando? La última. Entonces, si son dos, omiten una. Entonces hay que trabajar el tema, se llama ortografía silábica porque es la adecuada construcción de las sílabas. O hay sílabas rarísimas. La palabra más difícil de escribir para un niño es monstruo, como construcción, porque una palabra típica es lata, que es consonante vocal, pero una palabra típica es construcción porque es consonante vocal y arranca. Consonante, 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 consonante vocal. Tiene 4 consonantes entre 2 vocales. Entonces, como es tan atípica, obviamente los niños van a omitir consonantes. Entonces, en esta etapa vamos a trabajar la minusculización, la separación, pero son cosas muy importantes. Las minúsculas se las tuvo que inventar Carlomagno y era una letra imperial y tuvo que ponerla a la fuerza, porque eso no fue tan sencillo. Pero la historia de las letras es linda, porque la letra mayúscula arranca con los monjes cuando ellos hacían la letra capital, que fue la que va al origen de los párrafos. Ahí hay una historia que algún día se las cuento, es muy, muy bonita. Entonces eso no es tan sencillo, las cosas no son tan sencillas y la trabajamos ahí hasta llegar aquí. Y entonces había una vez los 5 aventureros, abrieron un portal al espacio y aparecieron unos extraterrestres que nos querían matar. Entonces el gato dijo, fue mi culpa. Luego descubrieron la forma para regresar a casa y finalmente los aventureros aprendieron que no siempre podemos ir a partes chéveres. Ustedes ven ahí el regresar, por ejemplo, que son las combinaciones cuando hay 2 consonantes, hay detallitos ahí, pero esto ya es un escrito que es escrito por el niño, extenso, fluido, tiene sentido, tiene código y es legible. Ahí se cierra el proceso del programa Letras con un camino que es completamente distinto y que parte de todas estas cosas que les he contado. Pero la cosa no acaba ahí. Y aquí ya voy a terminar. Miren lo bonito de las IES. Y. Resulta que los niños aprendieron a escribir sí. Pero ¿saben cómo escriben?
cómo hablan. La onomatopeya. Y aparecieron unos extraterrestres que nos querían mucho. Entonces el gato dijo, es como si el niño estuviera hablando. Las primeras formas de la escritura son transcripciones de la oralidad. Esto lo escribió, lo documentó un cura jesuita muy famoso en un libro que se llama Oralidad y Escritura. Él se llama Walter Ong. Y después de Walter Ong vino una escuela de gente que estudió cómo fue el origen de la escritura en Grecia y cómo la escritura tuvo que despegarse de la oralidad. Es muy bonita esa historia, ¿cierto? Pero pasa lo mismo, los niños escriben como hablan. Pero eso ya no es problema nuestro, ya es problema de la primaria. Si la primaria funcionara, pero es que la primaria no funciona. Pero si funcionara, tiene que hacer una cosa muy distinta y es enseñarle a los niños lo que sigue. Esto es Gama, que es, le pusimos Gama porque ya era alfabeto y Gama, donde trabajamos la legibilidad y la ortografía silábica y los matices escriturales. Y ahí se acaba el proceso. Después seguimos con la parte siguiente que tiene el reto de llevar a los niños acá. Este ya es un escrito de primaria y aquí hay un cambio sustancial. Aparecen los signos de puntuación. El niño ya no escribe como habla. La escritura se volvió escritura. ¿Cierto? Y porque la escritura de los niños era oralidad escrita. Ahora ya es escritura en la forma y en la función. Pero ese es otro tema, que es el tema famosísimo, larguísimo y hermoso de la introducción de los signos de puntuación y el efecto que los signos de puntuación tienen y cómo llegaron en la historia y todo lo que tiene que ver con eso y cómo eso va a impactar la escritura, pero eso ya es el tema de la continuación del programa Letras que acaba cuando los niños terminan escribiendo como hablan, pero escribiendo de manera fluida y ellos ya son escritores y eso es una cosa muy linda. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con una pequeña sesión en la cual vamos a preguntarle, le expresamos nuestras dudas al doctor Juan Carlos. Entonces, aprovechemos el tiempo. ¿Quién tiene alguna pregunta? Les voy a rogar que por cuestiones de tiempo seamos muy pragmáticos en el uso del tiempo. Doctor, primero que todo agradecerle por esos grandes conocimientos que hoy nos ha dejado. Aspiro que no sea la primera vez. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué influencia tiene el funcionamiento del cerebro con el aprendizaje de la escritura? ¿Podemos coger varias? ¿2 o 3? Entonces, recojamos 3 dudas y el doctor nos responde las 3 en conjunto para dinamizar las respuestas. ¿Otra pregunta? No. Buenos días. Mi pregunta es, si tú nos sugieres que quitemos los procesos, que quitemos, de hecho, los ejercicios de preescritura, ¿dónde dejamos los ejercicios oculomanuales, manejo del espacio, manejo de la letra y manejo del renglón? Gracias. ¿Otra más para agrupar? Bueno, sigamos con estas 2 y yo creo que ahorita aparecerán. La primera pregunta es supremamente interesante porque tiene que ver con qué pasa con el cerebro y las lenguas en general. Yo la quiero abordar por allí. El que trabajó eso más de cerca fue Chomsky. Pero a mí lo que me parece maravilloso del tema es que eso es un gran misterio. Pero Chomsky lo que planteaba, porque es que la pregunta que se hacía Chomsky es ¿por qué el cerebro de los niños aprende tan fácil cualquier lengua? Es impresionante. Y los niños aprenden, uno coge a un niño recién nacido, no importa el país que se lo lleve, aprende la lengua. Y entonces las lenguas no pueden ser innatas, ¿cierto? ¿O cómo? Esa era la pregunta que se hacía Chomsky. Y él hizo y la escritura es una lengua. Y es impresionante la facilidad como la aprenden. Entonces, Chomsky lo único que podía decir era que parece ser que en el cerebro del niño es como si estuvieran prefiguradas todas las lenguas. Todas las lenguas.
y que lo que hace el cerebro es simplemente hacer como una selección, ¿cierto?, de cuáles son las que va a utilizar. Pero yo tengo una frase, sobre todo, es: en el caso de las lenguas hay que dejar que el cerebro haga su trabajo. Es impresionante. Nosotros hacemos muy pocos y el cerebro se encarga, o sea, de hacer lo demás. Y eso es una cosa absolutamente prodigiosa. Y, digamos, enseñemos menos y dejemos que el cerebro haga más su trabajo. Con respecto a la otra pregunta, la respuesta estaba dada. ¿Cuándo se hace? Siempre. ¿Cuándo? Durante. Todo el tiempo. Porque desde el mismo comienzo estamos trabajando eso. No se trabaja aparte, sino durante y siempre. Ahora, el espacio de la escritura no es el único espacio donde el niño está trabajando con técnicas, por ejemplo, con pintura, ¿cierto? La pintura tiene sus propios instrumentos. Y nosotros decimos que si uno quiere remontarse un poquitico más atrás de los garabatos, debería trabajar la pintura. Y la pintura arranca con untarse con la pura expresión gráfica antes del dibujo, que es cuando los niños untan y rayan con los dedos y expresan untándose, y esa se llama pintudeditos, y después cuando cogen las primeras brochas, y desde ahí todo el tiempo se ha venido trabajando, ¿cierto? Entonces si yo tengo un espacio como de expresión plástica, y si yo tengo un espacio de dibujo, y si yo tengo un espacio de escritura, lo que pasa es que cada espacio tiene sus especificidades. No es el manejo de lo que tú llamaste, sino es la cosa esa en cada uno. Entonces, la motricidad propia del arte es distinta de la escritura. Yo no estoy diciendo que no trabajemos pintura, ni dibujo, ni juego. Y en cada una de ellas hay una propia especificidad que se complementa. El renglón es absolutamente importante. Trabajamos el renglón siempre en el caso de la escritura. Cuando nosotros estábamos en la década de los 90 con el constructivismo, todo era chéveridad, y entonces pasábamos unas hojas, así como de cartulina, y los niños con crayones, y todo era lindo y todo era divino porque los niños estaban expresándose y no sé qué, y la maestra no podía hacer nada porque eso era imponer. Y claro, pasaban estas cosas que yo les contaba. Se entendió estos procesos como el dejar hacer, que todo el niño lo que quisiera, y esto se empezó a volver como un caos, a tal punto de que las maestras entendían que esto es dejar hacer, y teníamos grupos de niños supremamente adelantados, y llegaba una maestra nueva, y entonces los niños llegaban y hacían un rayón, y los niños ya estaban a punto de código alfabético. Uno del grupo hacía un rayón, y la profesora, ¡ay, qué lindo! Y al otro día eran 2 o 3, a la semana entera, todos los niños estaban haciendo rayones. Y era como que si lo que hubiéramos hecho se hubiera ido por un hueco. Era impresionante. Nosotros ya establecimos todas estas cosas y dijimos no, especificamos un poco más. La escritura tiene sus técnicas, ¿cierto? Y tiene sus herramientas. ¿Y saben qué herramienta usamos? El renglón. Yo no sabía que el renglón era tan importante. Yo en esa época estaba trabajando con el profesor Federici, Carlos Federici Casa, que fue el fundador de la Facultad de Matemáticas de la Nacional, y él me dijo: mira, el renglón cuadriculado contiene toda la geometría euclidiana. Los profesores de geometría, antes, para hacer un cuadrado tenían que usar compás y regla, y hacer un cuadrado con compás y regla son como 30 movimientos. Los profesores de antes en el tablero hacían cuadrados con compás y regla en tiza. Una cosa prodigiosa. Uno con un papel cuadriculado hace un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, cualquier figura regular en 1 minuto porque está prehecha. El renglón es un papel impreso, un papel que antes era carísimo, se imprime y además me lo entregan ya preimpreso. Nunca lo dejamos de usar. Renglón ancho, renglón normal. El renglón es el regulador de los espacios. Entonces, ese tema es más específico, pero si ves los escritos y nos devolvemos, siempre hay renglón y todo el tiempo lo vamos trabajando para regular los tamaños. Y para manejar la fluidez del trazo, ¿saben qué sugerimos? Una cosa increíble: el bolígrafo. Entonces, claro, ¿cómo así? Niño chiquito con bolígrafo. Y tenemos ahí la presentación bonita
Yo no sé si se pueda cargar la presentación de la historia del bolígrafo que se lo inventó un argentino que se llama Virome, que es tan famoso en Argentina como Maradona, ¿no? Y el tipo, lo que se le ocurrió fue, porque el problema era la tinta, y la tinta se usaba era con unas plumas, ¿cierto? Y los tableros de los niños tenían un huequito, y llegaba la profesora y echaba en el huequito tinta. Entonces, claro, tinta para los chiquitos era un desastre. Entonces se creó la imagen cultural de que es imposible a un chiquito darle tinta, pero eso era antes. Cuando se inventaron el bolígrafo, la tinta se empaca en un tubo, el tubo se le pone un embudo y el invento de él fue ponerle una bola que da vueltas. Ese es el bolígrafo. El nombre que le puse fue esferográfico, esfero. Yo no sé en Colombia por qué le decimos lapicero, pero si ustedes se van a Ecuador o Argentina, todo el mundo le dice esfero, por la esfera. Nosotros le decimos lapicero y no es el nombre adecuado, y entonces eso tiene una bola, y entonces el lápiz y la mano fluye, rueda. Y lo mejor del bolígrafo es que no tiene borrador. Entonces no hay que borrar, porque si a un niño le dan borrador, el niño borra, porque es más placentero borrar que otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos con bolígrafo y toda la primera parte, ¿se acuerdan de la escritura inicial? Ese tema no lo mostré, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de borrar. Uno que va a borrar se está poniendo un garabato. ¿Uno cuándo necesita borrar? Cuando llega el código. Porque cuando yo voy a poner paleta o chocolate, y entonces me quedó sonando fue de chocolate, la E, entonces ponen la E y después se dieron cuenta que no era la E sino la A, y entonces ahí sí quieren borrar. Entonces cuando ya viene el ingreso al código, ahí metemos el lápiz con el borrador. Cuando tiene código. Código quiere decir hay una regla, hay una letra que va según una regla, y entonces yo me equivoco. Pero antes del código no hay regla. Yo estoy haciendo bolitas o palitos o estoy colocando letras al azar. Entonces los niños chiquitos empiezan a trabajar la fluidez del trazo de una manera rotunda en unos textos que tienen renglones. Entonces vamos controlando el espacio y todo el proceso motriz se va controlando ahí durante el proceso escritural para ver esa calidad que ustedes como resultado ven al final, ¿cierto? Entonces no hay el trabajo puro, no hay necesidad de crear el espacio para trabajar, sino que lo que estamos proponiendo, eso ya lo había dicho, es trabajar en cada uno de los oficios y durante la escritura, ¿cierto? Los aprestamientos se hacen durante la escritura, a medida que se va desarrollando la escritura. Entonces la propuesta es usar bolígrafo, lápiz, bolígrafo. Entonces, ¿se imaginan esos niños cómo se sienten? Chiquiticos, con bolígrafo y escribiendo una hoja entera. Y el hermano mayor, que está en tercero de primaria, usa lápiz y ve al chiquitico, le dice no sea bruto y no dice nada, esos son regueros de letras, usted cree que escribe pero no. Entonces el chiquitico ahí, pero el chiquitico le enseñamos, pues, le decimos cómo defenderse, él tiene que decirle al hermano, lo que pasa es que usted no sabe leer lo que yo escribo, pero yo sí lo puedo leer, porque se tiene que defender, ¿cierto? Y entonces el chiquitico se siente un auténtico escritor, escribiendo con bolígrafo sus regueros de letras, pero la mano va a fluir de una manera impresionante. ¿Vale? Gracias. Bueno, muy buenos días. La verdad para mí es muy gratificante poder compartir este espacio. Hace mucho tiempo trabajé con la propuesta que usted desarrolló en Cali, en Valle se llevó incluso a Jamundí y a Yumbo, dentro de los cuales yo fui la coordinadora del programa La Escuela Busca al Niño y trabajamos con niños de extraedad. La Secretaría de Educación implementó el programa y para nosotros fue gratificante ver en la aceleración del aprendizaje cómo estos niños en menos de 20 días retomaban toda la propuesta y se adaptaban nuevamente a la escuela. El problema era cuando llegaban a la escuela y la escuela no los devolvía porque la metodología no compartía la ideología que los estudiantes querían desarrollar allí. Luego, en Educación para Todos lo trabajamos con primera infancia y para nosotros la verdad es un reflejo de cómo podemos pensarnos en esa educación en donde los niños son el eje principal. Para mí fue un aprender y desaprender las teorías en donde la letra con sangre entra, así fue como yo prácticamente adapté mi vocabulario
y reconocer a través de este trabajo. Para mí quiero darle las gracias por esos 8.000 niños que han pasado durante lo largo de más o menos unos 6, 7 años a través de esta propuesta, en donde pasaron por todo. Y la verdad uno veía que se enamoraban de la propuesta, más no de la escuela. Entonces pienso que es un acto reflexivo, quiero darle las gracias. De hecho, cuando vi la propuesta allí en el cartel, no me imaginé que era usted. Y pues digo, bueno, qué rico en donde uno se encuentra y sin saber para qué es lo que estamos aquí. Y pienso que la respuesta es para los niños, definitivamente. Muchas gracias. Yo creo que ese es el mejor final para los niños. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces le agradecemos al doctor Juan Carlos Negret por estar aquí con nosotros.